El Señor viene pronto. Jesús habla personalmente en el libro de Apocalipsis más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, con excepción de los 4 evangelios. La mayor parte del diálogo de Jesús en Apocalipsis se encuentra en los capítulos 1 al 3 y en capítulo 22. Sus últimas palabras son: sí, vengo pronto. Esas palabras nos dan la perspectiva para nuestra vida espiritual actual en el presente. Comenzamos nuestro estudio del Apocalipsis hace poco más de 12 meses, en noviembre de 2023. El libro de Apocalipsis es la revelación que pertenece a Jesucristo, pero también es la revelación que es Jesucristo. Es la razón que el título de esta serie fue Jesús revelado. Y por eso el libro comienza con la revelación visible del Cristo resucitado al apóstol Juan, como vimos en Apocalipsis 1, 12 al 16. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Así es el Cristo resucitado y glorificado. El libro de Apocalipsis comienza y termina con el Alfa y la Omega, el primero y el último. En realidad, toda la Escritura comienza y termina con Jesús, porque es Él quien en el principio creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Y también es quien personalmente da la invitación y advertencia final a la humanidad en la última página de la Sagrada Escritura. La aplicación sencilla es Como creyentes en Jesucristo, esperar activamente su regreso nos purifica y nos mueve a compartir su invitación. Ven. Jesús no quiere que nadie perezca. Él murió por todos para que cualquier persona pueda ser salvo por la fe en Él. Y como resultado termina el último libro de la Biblia con una invitación a todo aquel que reconozca su necesidad de salvación. Ven. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan fue transportado en su espíritu humano al futuro día profético del Señor. El día del Señor se refiere a los eventos culminantes de la historia humana, la tribulación y el milenio. Entonces recuerden esto, hermanos. El día del Señor hace referencia a la tribulación y el milenio. Al amanecer del día del Señor, el Cristo resucitado apareció ante Juan en su majestuosa gloria. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús le dictó a Juan 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que era el centro del cristianismo cerca del final del primer siglo. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Juan fue arrebatado al cielo, donde vio el trono de Dios, la iglesia resucitada y recompensada, y los ángeles de Dios. En toda la creación nadie fue considerado digno de abrir el libro que contenía la revelación del plan de Dios para el fin de los tiempos. Solo Jesús fue digno de abrir el libro
porque solo Él es digno de adoración y de la autoridad para ejecutar el plan de Dios. En los capítulos 6 al 16 de Apocalipsis, Juan vio la ira de Dios derramada sobre la tierra en los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. El primer sello reveló el caballo blanco, y el caballo blanco representaba al anticristo. Muy bien. Ustedes no sabían que había una prueba. No es prueba, es un repaso. El segundo sello reveló una guerra mundial. El tercer sello reveló inflación en los precios de los alimentos. El cuarto sello reveló una impactante tasa de mortalidad causada por la guerra, el hambre, las enfermedades y los ataques de animales salvajes. Hasta el primer cuarto o la primera mitad de la tribulación morirá un cuarto de los habitantes de la tierra. El sexto sello reveló terremotos y disturbios celestiales sin precedentes. Aunque hemos visto muchas cosas en el mundo hoy en día, no se comparan con lo que sucederá en la futura tribulación. La primera trompeta anunció la destrucción de un tercio de toda la vegetación de la tierra. La segunda trompeta anunció un meteorito que destruiría un tercio de toda la vida oceánica. La tercera trompeta anunció un meteorito que contaminaría un tercio de todas las fuentes de agua dulce. La cuarta trompeta anunció la disminución de un tercio de la iluminación de la tierra proveniente del sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta abrió el abismo, librando a los ángeles caídos encarcelados que se manifestaron como langostas. La sexta trompeta liberó a 4 ángeles caídos atados al río Éufrates, quienes liderarán un ejército de 200 millones que matará a un tercio de la población restante de la tierra. Es diciendo que hasta la mitad o 3/4 de la tribulación morirá la mitad de la población humana en la tierra. La séptima trompeta presenta la segunda mitad de la tribulación y todos sus eventos, incluida la segunda venida, cuando el mundo se convertirá en el reino del Señor. La primera copa derramó llagas sobre todos los que tenían la marca de la bestia. La segunda copa convirtió todo el mar en sangre, matando a todas las criaturas marinas. La tercera copa convirtió todas las fuentes de agua dulce en sangre, en cambio. La cuarta copa provocó una grave erupción solar que quemó a las personas. Y la quinta copa provocó que una oscuridad sobrenatural cubriera el reino del anticristo. La sexta copa secó el río Éufrates, preparando el camino para que los reyes del este cruzaran hacia Israel. La séptima copa provocó el peor terremoto de la historia humana. Ahora, todos estos juicios comprenden la ira de Dios. Según el apóstol Pablo, los creyentes que viven hoy no están destinados a la ira. Es por eso que tenemos buenas razones para creer que la iglesia será raptada antes del comienzo del día del Señor, aunque solamente es una razón entre muchas razones por las cuales podemos concluir que la iglesia será arrebatada antes del comienzo de la tribulación. Los capítulos 7 y 10 al 14 de Apocalipsis son en su mayoría paréntesis. Estos capítulos brindan información de fondo importante y describen eventos clave en el punto medio de la tribulación. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis demuestran Juan al ver la destrucción de Babilonia. Y en capítulo 19 de Apocalipsis vimos la segunda venida de Jesucristo y el fin de la guerra de Armagedón, que estudiamos en detalle. En el capítulo 20 de Apocalipsis vimos el milenio, la rebelión final, la destrucción de Satanás
y el juicio final, el juicio del gran trono blanco. En el capítulo 21 de Apocalipsis y los primeros 5 versículos del capítulo 22, vimos el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es lo que hemos estudiado en los últimos 12 meses. Ahora, por favor, abren sus Biblias conmigo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. El ángel, el guía para el apóstol Juan, le dijo esto: el libro de Apocalipsis es confiable y verdadero. Ahora, ¿cuál es una de las razones de la fiabilidad del libro de Apocalipsis? Solamente les voy a nombrar una razón. El fragmento más antiguo de Apocalipsis es un papiro llamado P98. En él se registra la aparición del Cristo resucitado al apóstol Juan en Apocalipsis 1, 13 al 20. El P98 data del año 150 después de Cristo, lo que significa que podría haber sido copiado tan solo 60 años después que Juan escribiera el autógrafo original. La evidencia de los manuscritos proporciona una amplia prueba de que la palabra de Dios no ha cambiado a lo largo de los siglos. La gente que te dicen, ¿por qué crees en un libro que ha sido copiado y cambiado una y otra vez? Y cuando alguien me pregunta eso, yo digo, ¿qué evidencias hay que fue cambiado? Ellos no tienen ninguna evidencia, porque de verdad ellos solamente han escuchado esto, pero nunca han tomado tiempo para comprobar si fuera la verdad o no. En cambio, lo que tenemos en nuestras manos es esencialmente el mismo texto que el Espíritu Santo inspiró al autor original a escribir. A lo largo de la historia, los críticos señalan evidencia no descubierta de eventos históricos y culturas descritas en la Biblia, o señalan profecías no cumplidas. Sin embargo, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y ha sido vindicada una y otra vez. La palabra de Dios ha sido vindicada a través del descubrimiento de evidencia arqueológica de eventos y culturas del pasado, como el descubrimiento de la civilización hitita, una civilización entera por muchos años ni creían que existía y burlaron de la Biblia por esta razón, hasta que la descubrieron y dijeron, es la verdad, sí existía. Y también antiguas referencias a la nación de Israel y al rey David. No sé si ustedes sabían, pero por muchos años los críticos de la Biblia decían que ni creían que David era histórico. Creían que toda la historia acerca de la nación de Israel fue inventada por Josías. Hasta que salió la evidencia arqueológica y tenían que decir, parece que sí existían, que sí tuvo la razón la palabra de Dios. También ha sido vindicada a través del cumplimiento moderno de la profecía bíblica, como el restablecimiento de un estado judío en las tierras territoriales del antiguo Israel. Muchos críticos por siglos decían, la Biblia no puede ser verdadera porque tiene profecías acerca de una nación que ni existe, Israel, pero ahora existe. Y exactamente según como Dios lo dijo de antemano. Entonces, por estas razones, finalmente el imperio romano y la ciudad de Babilonia también serán revividos, tal como Dios ha dicho en su palabra. Podemos estar seguros de la realidad de que se cumplirá lo que Dios había predicho. La palabra de Dios es confiable y verdadera.
El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. El mismo Señor Dios, que inspiró la Sagrada Escritura y dio revelación directa a los profetas, envió al ángel que guió a Juan a través de su visión. La fiabilidad de las Escrituras reside en el Señor mismo. El mismo Jesús dijo las siguientes palabras: por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa que Jesús viene pronto? La palabra subyacente en griego puede significar rápidamente. No pronto en tiempo, sino la velocidad del evento. Rápidamente. En otras palabras, Jesús viene de repente, sugiriendo inminencia. Y inminencia significa podría venir en cualquier momento. El regreso de Jesús al final de la tribulación ocurrirá exactamente 2520 días después de que el anticristo firme un tratado de paz de 7 años con Israel. Nadie puede decir cuándo ocurrirá ese acontecimiento, ya que nadie sabe cuándo el anticristo firmará el tratado de paz con Israel. Sin embargo, la segunda venida de Jesús al final de la tribulación no es inminente. No puede suceder en cualquier momento. Se basa en que Israel invoque a Jesús con fe y debe seguir a los juicios de la tribulación. Pero el rapto, el arrebatamiento, el momento en que Jesús viene para la iglesia, es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Ojalá si fuera este momento. Qué lindo sería, ¿no? Y cuando suceda, será rápido, en un instante. Imagínese si Jesús te dijera: voy a visitar tu casa algún día esta semana. ¿Qué harías? Sí, prepararle. Sí. Y como en esta situación, él diciendo esta semana, ¿ya? Entonces, ¿qué harías todos los días? Esperarle. Y también tener preparada la casa, pero todos los días, porque no sabes en qué momento viene. Solamente sabes que viene esta semana, pero no sabes en qué día ni en qué hora, ¿ya? Entonces, todos los días esperando su venida, todos los días manteniendo limpia la casa. Y de la misma manera, la esperanza del rapto está diseñada para tener un efecto purificador. El apóstol Juan escribió estas palabras en su epístola general en 1 de Juan 3:23 o 3:2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Entonces nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos revele lo que realmente está sucediendo en nuestras almas. La santificación progresiva va acompañada de centrarnos en Jesucristo y esperar con ansias su inminente regreso. Van ligadas. Esperar con ansias, con anticipación, expectativa su regreso cambia nuestra perspectiva sobre la vida, lo que a su vez cambia la forma en que vivimos. Si no estamos experimentando la santificación progresiva, es porque no estamos realmente centrados en Jesús y estamos esperando algo más en la vida.
Ustedes dicen santificación progresiva. Esto suena muy teológica. Bueno, es decir, si no estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios te dé las fuerzas para limpiar tu vida, desde dentro hacia afuera. Tal vez estés esperando con ansias pagar tus deudas, estar saludable, tener un mejor empleo, vivir en una mejor casa, casarte, terminar tus estudios o cualquier otra cosa en la vida. No son cosas malas, son cosas buenas. Esperar estas cosas no es malo. De hecho, la paciencia es una parte importante de la vida. Son metas valiosas, pero no deberían ser tu esperanza. Y hay una diferencia. Estas metas pueden acompañar el objetivo central de la vida cristiana. El objetivo central de la vida cristiana es agradar a Cristo. En otro sentido, el hecho de que Jesús venga pronto presenta su regreso con la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si 1000 años son como un día para el Señor, entonces Él se fue hace solo 2 días. A la luz de la eternidad, su regreso será muy pronto. Y cada día que se demora, más almas llegan al arrepentimiento, un cambio de mente acerca de Jesús y la salvación. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 2 veces el Apocalipsis declara la bienaventuranza de quien guarda las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En la introducción del Apocalipsis, Juan dijo estas palabras. Al final del Apocalipsis, Jesús mismo dijo estas palabras. Eso significa que Juan escuchó lo que dijo el Señor, creyó lo que dijo el Señor, y así también él compartió este mensaje a los demás. Creía que sería una bendición para cualquiera vivir a la luz de la visión que Juan recibió del Señor. Y nosotros deberíamos también estar convencidos de este hecho. El Señor quiere que escuchemos, entendemos y vivamos a la luz del libro de Apocalipsis. Esto significa que debemos ser oyentes activos durante la predicación de la palabra de Dios y debemos tomar en serio su aplicación. Sería bueno para ustedes al salir del culto hoy y cada vez que salen del culto de conversar entre sí cómo aplicamos esto en nuestras vidas. De reflexionar acerca de lo que nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras. Esto es parte del proceso de la renovación de nuestra mente. Significa de recibir nuevas perspectivas y nuevos pensamientos de la palabra de Dios por parte del Espíritu, para que mediante el cambio de nuestra perspectiva podamos tener una transformación de la manera en que vivimos. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. El apóstol Juan se identifica claramente como el autor del Apocalipsis. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. ¿Acaso incluso los cristianos maduros se dejan llevar a veces por sus emociones? Sí.
Juan fue probablemente el cristiano más maduro de la tierra. Fue el último apóstol sobreviviente de Jesucristo. Sin embargo, estaba tan abrumado por sus emociones que instintivamente hizo algo totalmente contrario a la fe cristiana. Es la razón, hermanos, que es muy importante que no seguimos a nuestras emociones. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, somos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo, pero también somos siervos de Dios con los ángeles. No estén confundidos por las cosas que a veces se publican en las redes sociales diciendo, eres un hijo, no eres un siervo. Hermanos, las Escrituras afirman a través de todas las Escrituras, hasta el último libro de las Escrituras, que somos siervos. Esto no es algo malo. Tenemos el mejor amo, tenemos el mejor rey. No hay razón de nosotros repudiar o rechazar la etiqueta o incluso la función de ser siervos de un Dios bueno. El ángel dijo, no hagas eso, adora a Dios. El ángel se negó a aceptar adoración y lo mismo hicieron los apóstoles cuando la gente intentó adorarlos. A diferencia de los ángeles y de los simples hombres, Jesús aceptó adoración numerosas veces en su ministerio público porque Él es Jehová, el único Dios verdadero de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios a veces se apareció como ángel y a veces como hombre. En la encarnación, Jesús se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios y aceptó la adoración. Pero ¿qué más le dijo el ángel a Juan? También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Se suponía que Juan debía publicar inmediatamente el Apocalipsis de Jesucristo y lo hizo. Es la razón que tenemos tan pronto como 150, el primer fragmento, el fragmento más antiguo del libro de Apocalipsis. Que el injusto siga siendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Tú dices, ¿qué significa esta afirmación? Bueno, John Walvoord da una buena explicación. Él dice, relativamente hablando, el tiempo del regreso del Señor está cerca y no se pueden esperar cambios importantes en la conducta de la humanidad. Tristemente, desde la perspectiva de Dios y nosotros de hecho viendo las palabras, la Sagrada Escritura y la historia humana, desde lejos podemos ver en general que lamentablemente hay muy poco cambio en el corazón humano a través de los siglos. Cuando ve a ciertos personajes en la Biblia, muchos de ellos luchan con el mismo problema en el comienzo y en el fin de su historia. No está diciendo que sea imposible para que haya cambios. Por el poder del Espíritu Santo sí podemos cambiar y de hecho yo siento como pastor que yo he visto el milagro de cambios, transformación en las vidas de los creyentes. Sin embargo, desde una perspectiva un poco lejana, sí puedes ver que muchas cosas siguen exactamente como son, tristemente. Pero enseguida ya vamos a ver las palabras de Jesús, en que todavía Él va a hacer una invitación que es la única forma de cambio y de hecho salvación primero y después transformación. Y es a base del regalo de Dios. Por tanto, yo vengo pronto. Ahora Jesús está hablando otra vez. Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada vez que Jesús venga, juzgará. Cuando Jesús venga por la iglesia, nos juzgará en el cielo y recompensará a los creyentes según sus obras después de la salvación. Pueden en casa leer 1 Corintios 3, 10 al 15 y 4, 5 para ver detalles acerca del juicio de los creyentes en el cielo.
La expectativa ansiosa de la venida de Jesús implica ser conscientes de su juicio, lo cual debería ser importante para nosotros. No es malo que los creyentes anticipan tanto la venida de Jesús como también el juicio. Yo soy el alfa y la omega. Un momento. El primero y el último, el principio y el fin. Es decir, Jesús es eterno. Jesús es eterno. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Qué significa lavarse las vestiduras? Bueno, en un pasaje, voy a leer todo el versículo. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, en un pasaje anterior vemos unos de los ancianos en el cielo, que probablemente es la iglesia resucitada y recompensada, explicando a Juan. Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, hablando de la gran muchedumbre, la cual nadie podía contar. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente lava sus vestiduras poniendo su fe en Jesucristo y en la suficiencia de su muerte en la cruz. Cuando ponen su fe en Cristo, obtienen el derecho al árbol de la vida y el derecho a entrar por las puertas a la ciudad de Dios en la tierra que es la Nueva Jerusalén. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esto habla de las personas que todavía se identifican con sus pecados. Ellos no entrarán en la Nueva Jerusalén. A pesar de que Jesús murió en la cruz por sus pecados, nunca se apropiaron de su obra terminada por medio de la fe. Por ejemplo, el rey David era un asesino. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se permite que él entre en la Nueva Jerusalén? Al rey David se le permitirá entrar porque puso su fe en la persona y la promesa del Señor. Simplemente, el apóstol Pablo citó a David diciendo, pero al que no trabaja o no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién justifica al impío? Jesús justifica al impío, al pecador. Su fe se le cuenta por justicia porque no es justo. Es pecador, pues. Pero su fe ya es reconocida como si fuera justicia, a base de la obra terminada de Jesucristo en la cruz y lo que realmente es la gracia de Dios, la justificación o ser declarados justos. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. No tiene que ver con nuestra justicia o nuestras obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, porque necesitamos ser perdonados. Somos todos nosotros pecadores. Y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Porque si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, todos nosotros quedaríamos condenados eternamente. Las malas acciones de David fueron perdonadas, sus pecados fueron cubiertos. El Señor no le tomó en cuenta su pecado de asesinato porque David había confiado en el Señor. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Esta es la única vez en las Escrituras que Jesús dijo, yo, Jesús. Yo, Jesús. Jesús afirma enfáticamente que el libro de Apocalipsis es su revelación personal para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana.
Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento a Israel, descendiente de David, y es la única esperanza duradera. Tom Constable comenta diciendo, así como la aparición de la estrella de la mañana anuncia el amanecer de cada nuevo día en la tierra, la segunda venida anunciará el amanecer de un nuevo día en la historia. Él es la más brillante de todas las estrellas personales, así como la estrella de la mañana es la estrella física más brillante del cielo. Él es la estrella que, en cumplimiento de la profecía de Balaam, saldría de Jacob. El lucero de la mañana es la estrella más brillante en el cielo. Se puede ver antes de que aparezcan todas las demás estrellas y después de que todas se desvanezcan. Y por eso Jesús es la primera y única esperanza duradera. Él es la primera esperanza desde el comienzo. Porque Dios prometió que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás y ese descendiente es Jesús. Él también es la única esperanza duradera. Porque en el fin es el Señor Jesús mismo que nos ofrece la esperanza que solamente hay en Él. El espíritu y la esposa dicen ven. Si tú tienes una Biblia con letras rojas, muchas veces en este momento ya no es roja. Pero hay buena razón de pensar que estas todavía son las palabras de Jesús. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es la última invitación en las Escrituras. El Espíritu de Dios y la iglesia, la esposa, dicen ven. Y el que oye y cree dice ven. Y puede que le estén diciendo ven a Jesús, algunos comentaristas creen eso, pero yo creo que probablemente le estén diciendo ven a la persona que todavía no ha confiado en Jesús. Por lo que dice en la segunda mitad del versículo. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Jesús invita personalmente a quienes tienen sed de vida eterna a venir a Jesús. ¿Cómo puede Jesús ofrecer la vida eterna de forma gratuita? Jesús puede ofrecer las aguas de la vida eterna sin precio porque pagó el precio con su propia muerte en la cruz. Si Jesús lo pagó todo, ¿cuánto nos queda por pagar a nosotros? Nada. Todos los pecados de la historia humana fueron derramados sobre Jesucristo y juzgados. Él murió la muerte que nosotros merecemos, no solamente merecíamos, sino que merecemos todavía, para que podamos recibir la vida eterna en Él, algo que no merecemos. Y como resultado no podemos añadir nada a su obra terminada en la cruz. Es la razón que Él no dice, el que desee paga poco, porque Jesús pagó la mayoría. No dijo, el que desea que entrega su vida. Muchas personas confunden el discipulado, y es la verdad. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, te costará tu vida. Tú dices, ¿en serio? ¿Tendré que morir? No estoy hablando de que tienes que morir necesariamente, literalmente, aunque algunos discípulos sí. En el Medio Oriente hay muchos creyentes en Jesucristo que para ser discípulos tienen que morir literalmente, físicamente. Pero significa que tú tienes que dejar de lado tus preferencias, la comodidad, la autodirección para ceder todo a Jesús. Pero esto no es un requisito para recibir las aguas de la vida. O si no, Jesús hubiera dicho aquí, si quieres el agua de la vida, tienes que entregar todo. Solamente haremos este intercambio así. Tú me das todo y yo te daré la vida eterna. Pero no dice así. Dice, tome gratuitamente. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Ningún esfuerzo sincero por cumplir los mandamientos de Dios puede añadir nada al sacrificio completamente suficiente de Jesucristo en la cruz. Por eso nuestras buenas obras no pueden ganarnos la salvación. Solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Favor inmerecido. Es un regalo por Él que Jesús pagó y ahora nos ofrece gratuitamente. Como resultado, nadie puede jactarse. Nadie puede jactarse de haber recibido un regalo gratuito. Solo podemos admitir humildemente que somos pecadores condenados que necesitan un Salvador. Y podemos confiar en Jesucristo, en su muerte en nuestro lugar y en su resurrección victoriosa. La palabra de Dios presenta consistentemente la salvación, la vida eterna y la justificación como un don o regalo gratuito de la gracia de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A través de la fe apropiamos o nosotros recibimos acreditar a nuestra cuenta la muerte de Jesucristo. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, no nuestra justicia, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Habiendo sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús, debemos proclamar estas palabras al mundo: y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Cuando estemos esperando activamente el regreso del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos guiará para compartir esta invitación con todos los que conocemos. El Espíritu Santo de Dios está impulsando a los hijos de Dios para compartir esta invitación. Pero ve cómo es la invitación. No decimos a nuestros vecinos: ¿quieres dar tu vida a Jesús? No, yo sé que muchas veces algunos predicadores dicen esto y suena lindo, pero son palabras no tan precisas. Decimos: ¿sabes que Jesús dio su vida por ti? Y van a decir que sí. Pero enseguida decimos: y si tú podrías tener la absoluta certeza de irte al cielo, ¿te gustaría saber cómo podrías tener tal certeza? ¿Quién va a decir que no? Dirá que sí, pues. Y ya puedes volver al contexto del Evangelio, la santidad de Dios, pecaminosidad del hombre y la pena del pecado, para que entiendan que realmente necesitan la salvación y no pueden salvarse a sí mismos. Después, el contenido del Evangelio, que es quién es Jesús. Él es Dios, su muerte en la cruz en nuestro lugar, su gloriosa resurrección para proveer la salvación. Pero la respuesta correcta, que es únicamente la fe en Jesús solamente. Y después de esto también los resultados de poner la fe en Jesús, que es la vida eterna garantizada y la certeza de la salvación. Ustedes pueden compartir esta esperanza. Ahora, Jesús da la advertencia final de las Escrituras: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué significa esta advertencia? Bueno, yo he escuchado dos perspectivas principales. Uno lleva una aplicación solamente para incrédulos y otro lleva aplicación tanto para incrédulos y creyentes. Les voy a presentar la segunda, solamente porque el maestro Tom Constable ha presentado unas razones lógicas. En su comentario él tiene una parte muy larga para explicar por qué sería mejor de entender como aplicación para los dos grupos. Con el lenguaje hay razones de pensar que tal vez tiene en mente solamente los incrédulos, los que no tienen ninguna reverencia por la palabra de Dios, y de hecho es la razón que describe
unas consecuencias bastante graves que nos hace pensar en una condenación eterna. Sin embargo, le voy a presentar lo que dice Tom Constable en este asunto. Dice, lo que Jesús quiso decir aquí fue que cualquiera que pervierta la enseñanza de este libro Apocalipsis experimentará un juicio de Dios similar a los juicios que vendrán sobre los habitantes de la tierra durante la tribulación. Ya sea en el tiempo o en la eternidad, las ramificaciones de añadir a la palabra de Dios son desastrosas. Sería la conclusión. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué significa esta advertencia? Quitarle su parte del árbol de la vida y de la Nueva Jerusalén tampoco significa que la persona perderá su salvación. Si la persona que corrompe el Apocalipsis es un incrédulo, no tendrá parte alguna en las bendiciones de la Nueva Jerusalén. Si es creyente, la parte que pierde debe ser algún privilegio especial en el estado eterno. En otras palabras, un creyente que pervierte la enseñanza de este libro puede perder parte de su recompensa eterna. Ahora, es el único de los maestros que más respeto que ha dado una posibilidad que hay una aplicación para creyentes. Es la verdad que la gran mayoría de los maestros dirían, simplemente está diciendo, alguien que está dispuesto de corromper en cualquier manera la palabra de Dios debería ser un incrédulo. Y lo que está explicando es, la persona que no tiene reverencia por la palabra probablemente es incrédulo, y esta es la razón que no puede esperar ninguna bendición en la eternidad. Puede ser que sí, pero quería que también vean lo que dice Tom Constable, porque sí creo que mucho de lo que él dice en este contexto tiene razón. Pero como sea, la palabra de Dios es la autoridad final de la verdad. Y por lo tanto, alterar la palabra de Dios resulta en graves consecuencias para los creyentes y los incrédulos. Si sea que esta advertencia solamente es para incrédulos, no quiero que ustedes todavía sienten que no pasa nada que hagan ustedes con la palabra de Dios. La palabra de Dios debería, nosotros, ser algo que vamos a guardar, proteger y con toda sinceridad ante el Señor reverenciar. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta es la tercera vez en este capítulo que Jesús dice, vengo pronto. ¿Cómo responde Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. ¿Cómo concluye la palabra escrita de Dios? Concluye con la gracia. Concluye con la gracia. Y es porque es nuestra necesidad constante como el pueblo de Dios. Este es nuestro último estudio del libro de Apocalipsis. No sé si a ustedes les da tristeza este hecho. Para mí sí me da tristeza. Obviamente no es la última vez que vamos a estudiar Apocalipsis, pero espero que conozcas mejor al Salvador como resultado de este estudio. Y te invito a unirte a mí para decir juntos, amén, ven Señor Jesús.